del lunes. Alguien me dijo que la Ale me había dicho que habían andado bien en el tiempo. ¿El resto tiene la misma impresión, Jair? ¿Sí? Profe, la tercera fue como la más complicada al parecer. Uy, la tercera sí, puede ser. Creo que la tercera lo más difícil era entender el problema. Yo ya subí la pauta. Sí. La subí anoche la Profe, pauta del control y las notas yo creo que van a estar esta semana, el jueves, si no me equivoco. Dime, vale. en el punto 2 habían dos formas de hacer lo que usted pedía, ¿cierto? ¿Cómo en el punto 2? La Porque, pregunta 2. sí, en el punto 2 sí. Lo que Ya, era, habían dos formas de hacerlo, ¿cierto? la A, la B o la C. Creo que era la B. Porque, o sea, Claro, yo que la A la B para no... tú podías estandarizar, pero las probabilidades te van a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque X distribuía normal de media 43 y desviación estándar 4.5 o 5.5 dependiendo del control que tuvieran. Sí. ¿Ya? Pero tú podías calcular con PNORM de esa media y esa desviación estándar la probabilidad que se te pedía, o podías calcularla con la estandarización, pero si te iban a darle el mismo valor. Así que Ah, ya. yo creo que esa es la manera de hacer el ejercicio. Y en la ¿Cómo A, es? De la A, profe, en la A para hacer la estandarización de la normal era con el Z, ¿cierto? sí, sí, la estandarización siempre significa que si tengo una variable que distribuye normal, pero desconozco, o sea, una variable que distribuye normal, pero que no necesariamente tiene media cero y no necesariamente tiene desviación estándar 1, entonces yo puedo estandarizar, que significa restarle la media, dividirla por la desviación estándar, y eso distribuye normal 0,1. Ah, ya, perfecto. Entonces, esa era la duda que tenía. Gracias, profe. Entonces, en la parte 2A solo había que definir la variable, ¿sí? Decir quién era X, decir la distribución de X con sus dos parámetros, que como era normal tenía dos parámetros, la media y la desviación estándar, y estandarizar, que significaba restarle la media, dividirlo por la desviación estándar. ¿Ya? Estandarizar siempre significa que si tengo una normal que no tiene media 0 y desviación estándar 1, entonces yo la puedo transformar a una normal 0,1, ¿cierto? Una normal de media 0 y desviación estándar 1. Ok, había comenzado a decirles que nos tenemos 3 fechas pendientes. Control recuperativo 29 de noviembre, segundo bloque, ¿sí? Entrega de proyecto 22 de noviembre. Ah, quedó para el 22. Sí, 22 de noviembre. Recuerden que aquí solo tenemos 2 entregas, no hay presentación, no hay nada. El informe se entrega el 22 y ya está. ¿Ya? Y laboratorio evaluado, que es la próxima semana. ¿Sí? Dependiendo del bloque que tengan. Dime, vale. Yo sé que esto no debería preguntarle aquí, pero es que ahora que me acuerdo me surge la duda. En cálculos hay que hacer también videos, ¿cierto? Otra vez, para la tercera entrega. Vale, no respondo nada de cálculo ni de dedo en otro curso. Pero Ya, ábrame por el disco. ya, perfecto. Profe, ¿Ya? disculpe una pregunta. Muy ¿Va bien. del laboratorio recuperativo? No, no hay laboratorio recuperativo. Los laboratorios son 3, no se borra ninguno. ¿Sí? Sí, es que Control yo tuve un recuperativo sí hay. problema ¿Profe? con el laboratorio. Vane Casas, eso lo tenemos que resolver porque tú tienes licencia médica. Entonces eso no es un control recuperativo, no es un laboratorio recuperativo. Hay que ver qué se va a hacer. Lo tengo Ah, que ya. discutir con la Marcela si es que ella tiene algún estudiante que haya faltado un laboratorio, que no haya entregado un laboratorio por licencia médica. Fabián, dime. El laboratorio 3 entonces no va en el proyecto. ¿Cómo no va en el proyecto? O sea, el laboratorio 3 pueden hermosear el proyecto, pero... Es que ¿Sí? como se entrega el proyecto antes de hacer el laboratorio, por eso preguntaba. Ah, pero no creo que tengan problema. Recuerden que para el proyecto lo único que se les pide es un análisis descriptivo, o se llama, sí, un análisis un análisis descriptivo de la base de datos, es decir, calcular estadístico, hacer histogramas si corresponde según las variables, hacer gráficos de barra según corresponde por las variables, ¿ya? Ese tipo de cosas, calcular las correlaciones entre la variable. Hay una variable que es la que me importa, porque recuerden que en el proyecto lo que me importa es saber si podemos trabajar la base de datos del proyecto este laboratorio, el del miércoles, ¿ya? Voy a cargar la base de datos en R y la vamos a ir mirando. Pero lo que me importa es, hay una variable
que es la que representa si un cliente paga o no paga un crédito. ¿Cuál es esa variable? Es la variable que se llama, no me acuerdo cómo se llama en la base de datos, pero es la variable default, que es si pagó o no pagó, que creo que en la base de datos está con una S y una N, como de si pagó el crédito, no pagó el crédito. Entonces me importa cómo se relacionan las otras variables con esa. ¿Ya? Entonces me interesa ver, por ejemplo, qué perfil hay, cuánto ganan las personas, cuántas veces caen en default de 30 días, cuántas veces caen en default de 60 días y así sucesivamente. Eso es lo que me interesa, solamente un análisis descriptivo de la base de datos, un análisis completo de la base de datos. Si hay una variable que está mal distribuida, por ejemplo, si tengo 90% de la gente que no cae en default, o sea, no cae en mora de 30 días, entonces categorizar la variable mora, ¿sí? Porque si no, se va a ver súper extraño el histograma. Entonces, a veces como que voy a tener que recategorizar una variable. Como decir, ok, voy a considerar caer en mora de 30 días, no sé, 1, 0 es una categoría, 2, 3 y 4 otra categoría, y de 5 en adelante otra categoría. Eso va a hacer que mi histograma se vea mucho mejor. A eso que es lo mismo que hicimos en el laboratorio 1. ¿Ya? En el laboratorio 2, que calculamos las correlaciones, también lo pueden revisar. Ahora, ¿ustedes prefieren que el laboratorio evaluado sea esta semana? ¿Todos? Yo Todos sinceramente, Yo no creo que sea conveniente. no, porque yo esta semana estoy llenísimo de cosas y no sé si voy a poder. Ya, ojo que si el No, laboratorio evaluado es esta semana, me refiero a que comienza esta semana, pero se entrega la próxima semana. Porque si lo comenzamos la próxima semana, se entrega la semana del 29, que están todos los recuperativos. ¿Se entiende, no? Profe, ¿y si lo empezamos esta semana, pero nos da más plazo para entregarlo la próxima semana? Vale, mira, yo no tengo problema, pero la semana del 29 de noviembre ustedes tienen 3 recuperativos mínimos. El de EDO, el de vectorial y el de estadística. No, sí, pero estoy Y la diciendo... próxima semana tienen las entregas de proyecto, todas las entregas de proyecto. No, la de EDO y la de vectorial es esta semana. Sí, pero por eso le digo, porque usted dice... Se supone Yo que les está la puedo dar próxima... más plazo, pero no puedo dar más plazo del 29 porque la ayudante necesita corregir. Ya, entonces espérenme, terminemos esto. El laboratorio evaluado lo comenzamos esta semana y les doy más de 7 días. Yo creo que eso sería mejor porque si no se nos van a acumular los recuperativos. Se les va a acumular todo igual, Vanessa. No hay forma de que, pero sí, les puedo dar más de 7 días. Podría ser hasta el viernes. Podría ser hasta el viernes de la próxima semana, no tengo problema. Tendría que hablarlo con la Marcia. Ya, entonces yo voy a preparar el laboratorio evaluado para esta semana. Voy a tratar de que el laboratorio evaluado sea con la base de datos del proyecto. ¿Ya? Ok, en el control reco, ¿cuál es tu nombre? Diego, perdóname. ¿Qué Diego? Ya, Diego Aguilera. ¿No habéis venido antes, sí? Diego, en el control recuperativo entran 4 clases. La de hoy día, la de la tarde, la del próximo lunes en la tarde, y ya está. Que partimos hoy día con la materia de distribución probabilidad conjunta. ¿Ya? Para el control recuperativo son 4 clases, más una clase de ejercicio y el control después. Ok, finiquitado eso. Comenzamos el laboratorio evaluado entonces el miércoles y les doy más de 7 días para que ustedes puedan organizarse. ¿Ya? Igual tengo fecha a tope porque la ayudante necesita corregir en 7 días los laboratorios. Sí, Eduardo, este lunes y otro. Ya. Comenzamos entonces. Vamos a partir con materia nueva. Nosotros ya vimos teoría de probabilidades, ¿cierto? Cuando definimos lo que era una función de probabilidad y luego vimos probabilidad discreta, ¿sí? Distribuciones de probabilidad discreta, después vimos distribuciones de probabilidad continua. Y en los laboratorios nos hemos encargado de ver estadística descriptiva. Hoy día entonces vamos a comenzar con distribución de probabilidad conjunta. La distribución de probabilidad conjunta implica cómo es la probabilidad conjuntamente de 2 variables. Bueno, puede ser de más de 2 variables. Nosotros para este curso vamos a usar la probabilidad de 2 variables. Entonces nosotros estamos acostumbrados a decir que la probabilidad de X era la sumatoria de la función de densidad. ¿Sí? En este caso,
vamos a definir, ¿sí?, dos variables, sea X e Y, dos variables aleatorias discretas. Vamos a continuar con el mismo tipo del capítulo anterior, donde primero vamos a ver los discretos, después vamos a ver los continuos. ¿Ya? Entonces, si tengo X y Y, dos variables aleatorias discretas definidas en un espacio muestral S de un experimento, la función masa de probabilidad conjunta se define para cada par de números como la probabilidad de que X, Y es igual a la probabilidad de X sea igual a X y la probabilidad de Y es igual a Y. Fíjense que esto es lo mismo que la probabilidad de la intersección. Es la probabilidad de que X sea X intersectado con la probabilidad de que Y sea Y. Debe cumplirse, como esta es una función de probabilidad, debe cumplirse que las probabilidades tienen que ser mayor o igual a 0. Además, si yo sumo todas las probabilidades, como son discretas, las puedo sumar. Sumo todas las probabilidades en Y y sumo todas las probabilidades en X, me tienen que dar 1. Ahora, sea A cualquier conjunto compuesto de pares valores, ¿sí? Entonces la probabilidad de que X, Y pertenezca a A se obtiene sumando la función de masa. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Pensemos acá. Una gasolinería cuenta tanto con islas de autoservicio como de servicio completo. En cada isla hay una sola bomba de gasolina sin plomo regular con 2 mangueras. Sea X el número de mangueras utilizadas en la isla de autoservicio y el tiempo particular. En un tiempo particular, perdón. Y sea Y el número de mangueras en uso en la isla de servicio completo en ese tiempo. La función de probabilidad conjunta de X e Y aparece en la siguiente tabla. Recuerden que la función de probabilidad puede estar representada en una fórmula, en una tabla o en un histograma si es que me aparecen todos los valores posibles de las variables aleatorias. Entonces acá la función de distribución es una tabla. Por lo tanto, tengo dos variables. Tengo la variable X, que es el número de mangueras utilizadas en las islas. Y tengo Y, que es el número de mangueras utilizadas en la isla de autoservicio de X, e Y son el número de mangueras utilizado en las islas de servicio completo. Son dos variables distintas, ¿sí? ¿Cuántos valores posibles puede tomar X? Es decir, ¿cuántos números de mangueras pueden haber en una isla de autoservicio? 3 valores posibles puede tomar X, ¿cierto? Estos de acá son los valores posibles que puede tomar X. 0, 1, 2. ¿Sí? Puede haber 0 mangueras, 1 manguera o 2 mangueras utilizadas en las islas de autoservicio. ¿Cuántos valores posibles puede tomar Y? También 3. ¿Cierto? Son independientes, o sea, no sé si son independientes, pero son variables totalmente distintas. No están relacionadas entre ellas, porque una es el número de mangueras en las islas de autoservicio y el otro es el número de mangueras en las islas, ¿cierto?, de servicio completo. ¿Qué representa este número entonces? ¿Pero qué probabilidad? Ya, ese número, ¿cierto? Efectivamente, Diego, representa la probabilidad de que X sea igual a 0, coma la probabilidad de que Y sea igual a 0. Por eso se llama probabilidad conjunta, ¿sí? Porque es la probabilidad que hayan 0 mangueras disponibles en las islas de autoservicio y 0 mangueras disponibles en las islas de servicio completo. Esa probabilidad es 0.1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1 e Y sea igual a 1? 0,2, ¿cierto? Esto es igual, la probabilidad de que X sea igual a 1 y de que Y sea igual a 1 es 0.2, porque es este número de acá. Ese número de ahí representa la probabilidad de que el X tome el valor de 1 y que el Y tome el valor de 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene que sumar 1? ¿Qué es lo que tiene que sumar 1? Porque arribita en la definición decía, ya, dos cosas. Primero, las probabilidades tienen que ser todas mayor o igual a 0.
Estoy bien, pues no hay ninguna probabilidad negativa. ¿Sí? Segundo, dice que esta sumatoria tiene que ser igual a 1. ¿Cómo calculo esa sumatoria? ¿Qué es lo que tiene que ser igual a 1? Si sumo todas las columnas, No te va a dar con- me va a dar 18, 19, 20, 21, 0.24. Acá 34, 0.38. 0.38 también. ¿Qué es lo que tiene que sumar 1 entonces? Porque es una probabilidad. Yo sé que la probabilidad total siempre tiene que ser 1, no puede ser mayor a 1. La tabla completa. La sumatoria de todos los números de la tabla tiene que ser igual a 1. Por eso es que aquí dice que es la sumatoria. Suma primero los y, luego suma los x, y eso tiene que dar 1. Entonces, observaciones, las voy a ir anotando acá. La sumatoria de los x, la sumatoria de los y, de la probabilidad de x, y es igual a sumar todos los y ¿sí? Eso significa sumar todos los y, o sea, sumo sería sumar 0,24 más 0,38 más 0,38. ¿Sí? O sea, acá sería sumar todos los y, lo voy a hacer bien, perdón. Ya, sería sumar todos los y, 0.1 más 0.08 más 0.06. ¿Sí? Bueno, cuando digo sumar todo lo i, lo voy a hacer mejor gráficamente. Sumar todo lo i es sumar todo eso. Después sumar todo esto, después sumar todo eso. Entonces, eso es igual a 1, porque sumo todos los i, luego sumo todos los x, y esa probabilidad tiene que ser 1, que es lo mismo que sumar todos los elementos de la tabla, o sea, sumar todo lo que está aquí adentro. La suma de todos los elementos de la tabla tiene que ser 1 porque estamos hablando de una función de probabilidad. ¿Sí? Entonces, toda la suma dentro, no. Si yo sumo por fila o sumo por columna, no necesariamente me va a dar 1. ¿Sí? Lo que tiene que dar 1 es la suma total de la tabla. ¿Sí? Y sí da 1, ¿cierto? Ya. En la B dice calcule la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 y de que y sea menor o igual a 1. Como esta es discreta, ¿cuáles números tengo que ver? ¿Cuáles números coinciden con esa descripción? Ya, este coincide porque el x es menor o igual al 1 y el y también. Este también coincide con la descripción porque es menor o igual a 1 y exactamente el 1. El x es 0 y el y es 1. ¿Sí? Este también coincide con la descripción. Porque el y es 0 y el x es 1. ¿Este coincide con la descripción? ¿El 1 y 1? No. ¿Sí el 1 y 1? Sí, como igual y menor a 1. Sí, porque el x es 1 y el y es 1, ¿cierto? Así que también coincide. Perfecto, ¿cierto? Este no lo considero, porque en este el x vale 0, pero el y vale 2. Entonces no coincide, ¿cierto? Serían los 4. Entonces serían los 4 de acá. Entonces la probabilidad de que el x sea menor o igual a 1 y de que el y sea menor o igual a 1 es 0.1 más 0.04 más 0.08 más 0.2. 0.42, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Entonces la probabilidad conjunta es la probabilidad de que sucedan dos cosas conjuntamente. ¿Sí?
La probabilidad de que el X sea 1 en el primer caso y el Y sea 1. En el segundo caso estamos hablando de las acumuladas. Entonces, que X sea menor o igual a 1 y Y sea menor o igual a 1. Tienen que suceder ambas cosas. Sí, súper, Eduardo, la suma de toda la tabla. No había visto tu mensaje, perdón. Profe, Dime. esta clase la podría subir como porque de su internet me tocó Van se te la dio en internet, pero me imagino que me estáis preguntando entonces si era la como puedo subir para al después TikTok. seguir el hilo de la tarde y no estar como súper perdido. Sí, profe. Pero Vane, a ver, dejemos algo claro. Los que se conectan a clase no tienen por qué ver las clases grabadas. El otro Profe, es año, que tengo el internet súper mal, entonces ya, espera, me tocó el caerme. otro año sí o sí vuelve a las clases presenciales. Y en las clases presenciales, el que no vino a clase perdió nomás, se tendrá que conseguir los apuntes con alguien, pero las clases cuando son presenciales no se graban. Ahora, se graban justo por lo que dice la Vane. Vane, si tenéis mal internet, yo prefiero que te desconectes, que estudies algo por mientras, y aproveches tu tiempo en otra cosa, y después yo te prometo que a las 11:10 subo la clase. Antes de eso no alcanzo. O sea, igual pienso seguir, pero es como para Sí, no por supuesto, pero si se te la guía, pregúntame todas las veces que sea necesario. Ya, profe, bacán. Gracias. Sí, no tengo problema con eso. Yo prefiero que si estáis conectada sea un tiempo productivo, entonces tú me preguntáis todo lo que sea necesario y así tú no estáis perdiendo el tiempo. El PDF ya está en el finis, el rayado todavía no. Ah, pero ya. Sí. Ya. Ok, entonces, vuelvo a repetir, Vane, por si acaso no se te la dio en alguna parte. Las probabilidades conjuntas es calcular la probabilidad conjunta de dos variables. Tengo dos variables que son distintas. ¿Sí? La variable X representa el número de mangueras de un autoservicio y la variable Y representa el número de mangueras de un servicio completo. ¿Sí? Es como si tuviera una están a un lado, otro están a otro lado y yo cuento las mangueras disponibles. ¿Ya? Son totalmente distintas. Ahora, dentro de las probabilidades conjuntas, yo puedo calcular, y de hecho ya lo hicimos, las probabilidades marginales. La función de masa de probabilidad marginal de X y de Y se escribe por P de X de X y P de Y de Y, respectivamente. O sea, uno es la probabilidad marginal de X y el otro es la probabilidad marginal de Y. La probabilidad marginal de X se representa por sumar todas las variables Y. Sumo todos los valores de Y y luego calculo la probabilidad marginal. Lo mismo para la probabilidad marginal de Y. Sumo todos los valores posibles de la variable X. Entonces, para el ejemplo anterior, calcular la función de masa de probabilidad marginal. Voy a agregar una hoja y lo vamos a calcular. Entonces, P de X es la sumatoria de todos los X de la probabilidad de X como Y. Esto es la sumatoria de X de la probabilidad de que X sea igual a X, coma la probabilidad de que Y sea igual a Y, ¿cierto? Porque esa es la probabilidad conjunta. Ahora, ¿cuántos valores posibles tenía X? 3, partiendo del 0 al 2. Entonces voy a sumar, voy a cambiarla acá y voy a calcular la probabilidad de sumar desde X igual 0 hasta 2. Entonces va a ser, la probabilidad marginal de X sumo los Y, perdón. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad, sumar la X igual a X, coma Y igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a X, coma Y igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a X y igual a 2. ¿Sí? Porque sumo con respecto a los Y. Voy a copiar la tabla. Estoy trabajando con la misma tabla anterior.
Entonces, en este caso, si copio la tabla, estoy sumando con respecto a y. ¿Cuánto vale esta probabilidad? La probabilidad de que x sea cualquier valor y que el y sea 0. Es esta, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y la probabilidad de que el x sea que x sea x, que y sea igual a 1. Sería sumar con respecto a acá. ¿Sí? Y la probabilidad de que x sea cualquier valor y que el y sea 2 sería esta de acá. ¿Sí? Perfecto. Ojo que esa probabilidad no es completamente esa, porque la que ustedes me están diciendo, sino todas las probabilidades marginales serían 1. Esta queda escrita tal cual está, ¿sí? Porque 0,28, esta dijimos 0,24, ¿no? Sí. 0,24, ¿sí? Esa es la probabilidad de que x sea... sí, no, sí está bien. Sí. Ahí está. ¿Sí? Esa es la probabilidad marginal con respecto a x. Ahora, la probabilidad marginal con respecto a y, si calculo la otra probabilidad marginal, la probabilidad de y de y. Esto es la sumatoria con respecto a x de p de x de y. Y esta es la sumatoria, el x parte en 0 y llega a 2, de la probabilidad de que x sea igual a x, la de que y sea igual a y. Y esto es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0, de que y sea igual a y, más la probabilidad de que x sea igual a 1 y de y sea igual a y, más la probabilidad de que x sea igual a 2 y de que y sea igual a y. ¿Sí? O sea que la probabilidad conjunta, la probabilidad marginal, perdón, en este caso, si utilizo la misma tabla, ya no van a ser sumar por columna, va a ser sumar por fila. En este caso me da 0.6, 0.16, 28, 0.34, 344, 44, 0.5, ¿no? ¿Sí? Estas serían las probabilidades marginales del x, del y, perdón. ¿Sí? Porque ahora es fijo el x y sumo en y. Son probabilidades distintas, ¿cierto? Sí, pues son al revés. Una sumo las columnas y la otra sumo las filas. Son dos probabilidades marginales distintas. ¿Sí? Puede tener solución después de que cambie los valores, ¿no? ¿Qué cosa? Después de tener todos se cambian solamente los valores que había expresado, ¿no? Sí, sí. Porque siempre te va a dar la suma de las probabilidades marginales, ¿sí? Te va a dar 1 igual. Pues. Si yo sumo todas las probabilidades marginales de x, te va a dar 1. Y si sumo todas las probabilidades marginales de y, también te va a dar 1. De hecho, generalmente uno construye este tipo de tablas, donde, voy a borrar acá, uno construye esta tabla donde, bueno, ahí están las probabilidades conjuntas, y acá están las probabilidades marginales. ¿Sí? 0.24 parece que hemos dicho, ¿no? Entonces ahí donde al medio están las probabilidades conjuntas, en un extremo están las probabilidades marginales de x y en el otro extremo las probabilidades marginales de y. ¿Sí? Y si yo sumo todas las probabilidades marginales hacia abajo, me van a dar 1, y las probabilidades marginales de x, la suma de las probabilidades marginales de x me va a dar 1, y la suma de las probabilidades marginales de y también me va a dar 1. ¿Sí? Porque si sumáis 0,16 más 34 más 0,5 también da 1.
¿Ya? Ok. Creo que la parte discreta es la más fácil. Porque ¿cómo creen que voy a calcular la probabilidad conjunta en una función de distribución continua? Porque ahí no existe la sumatoria. Entonces, ¿qué existe? Pero si tengo dos variables, la integral, ¿cierto, Vale? Una integral 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el caso de tener probabilidades conjuntas continuas? Nuevamente tenemos dos variables aleatorias, pero ahora las variables aleatorias son continuas. Entonces, una función de densidad de probabilidad conjunta de estas dos variables es una función que satisface, primero, ¿cierto? Ahora ya no es que la sumatoria tenga que dar 1, es que la integral doble tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, para cualquier conjunto de A en dos dimensiones, nosotros vamos a tener, porque acuérdense que las probabilidades continuas, no existe la probabilidad de que X sea igual a X. ¿Sí? Eso existe en las discretas. En las discretas nosotros calculamos este tipo de cosas. Con igualdad. ¿Sí? Porque aquí no tiene sentido. Pero en las continuas nosotros no calculamos la probabilidad de la igualdad, calculamos más bien la función de probabilidad en un intervalo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que X pertenezca entre A y B y pertenezca entre C y D? Bueno, eso va a ser la probabilidad, eso va a ser la integral de I y de X. Y acá tenemos nuestro primer problema de pandemia, y es que nosotros no vemos integrales dobles en cálculo vectorial, está en el programa, pero no lo vemos hace ya 2 años por la pandemia, porque obviamente no es lo mismo hacer 1 hora y cuarto de clases presenciales que hacer 1 hora y cuarto de clases online. Pero se resuelve Bastante sencillo. Acá, al menos en estadística, vamos a ver integrales dobles muy sencillas. ¿En qué consiste? En integrar la que está dentro, por eso hice un paréntesis, la que está dentro la integro con respecto a I, porque dice de I, y la evalúo entre C y D, ¿cierto? Y después integro la de adentro primero, y después integro la de afuera, con respecto a X, y la evalúo entre A y B. Vamos a hacer ejercicios de esto, por supuesto. ¿Ya? Entonces, también existen las probabilidades marginales acá. Si existen las conjuntas, existen las marginales. Y tienen el mismo sentido, porque la probabilidad marginal con respecto a X es integral con respecto a Y. ¿Por qué los límites de integración están entre el menos infinito y el infinito? Porque estamos asumiendo que la variable Y se mueve entre el menos infinito y el infinito. Pero si la variable Y se mueve entre el 0 y el 1, los límites de integración debieran ser entre el 0 y el 1, ¿cierto? Lo que pasa es que el libro siempre piensa que Y se mueve toma cualquier valor, pero si el Y toma un valor distinto, bueno, le cambio los límites de integración. ¿Ya? Y la probabilidad marginal con respecto a Y es exactamente lo mismo, que significaría integrar con respecto a X, en todo el dominio de X. O sea, para todos los valores posibles de X. ¿Sí? Ok. Voy muy rápido, ¿no? Profe, ¿podría explicar eso de nuevo? Que yo me perdí. Ya. Las probabilidades marginales acá es que es equivalente a las probabilidades marginales con respecto de las discretas. ¿Sí? En las continuas, la probabilidad conjunta, ¿sí? La probabilidad conjunta, en este caso, son integrales dobles. ¿Ya? Y la probabilidad, como es continua, no calculo la probabilidad de la igualdad, calculo la probabilidad en un intervalo, que X pertenezca entre A y B y pertenezca entre C y D. Y para calcular las probabilidades marginales es exactamente lo mismo que en las discretas. Porque si quiero calcular la probabilidad marginal de X, integro con respecto a Y. Si quiero calcular la probabilidad marginal de Y, integro con respecto a X. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Pensemos acá. Dice, se supone que cada neumático delantero de un tipo particular de vehículo
está inflado a una presión de 26 libras por pulgadas cuadradas. Suponga que la presión de aire real en cada neumático es una variable aleatoria. X es para el neumático derecho e Y es para el neumático izquierdo. Entonces, X representa ¿qué cosa? El neumático derecho y el neumático. No, pero la presión, porque acuérdate que como que, ¿sí? La presión en el neumático derecho, porque X tiene que ser un número. Entonces, como que X no puede representar el neumático, no. Representa la presión dentro del neumático derecho y representa la presión dentro del neumático izquierdo. ¿Ya? Por ejemplo, en el control X, para la pregunta 3, X era los minutos de la duración de la llamada, no era la llamada. Si alguien me escribió X es la llamada, no, pues, es la duración de la llamada, los minutos de duración de la llamada. ¿Sí? Porque es distinto decir como que X representa a los alumnos a decir X representa el número de alumnos. ¿Ya? Y hay unas cosas como detalles. Entonces, X representa la presión para el neumático derecho y representa la presión para el neumático izquierdo. Y acá tengo una probabilidad conjunta. ¿Sí? Porque me dice, ok, f de x, y es una función de ¿cuántas variables? De dos variables, ¿cierto? La variable x y la variable y. La variable x, ¿en qué rango se mueve? Entre el 20 y el 30. Y la variable y, ¿en qué rango se mueve? Entre el 20 y el 30 también. ¿Sí? Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cuánto vale k? ¿Cómo podré calcular k? Sería la integral entre el 20 de k x cuadrado, no y al cuadrado, pero obviamente una integral doble. ¿Sí? Y calcular igualarlo a 1. Ya, eso es, ¿cierto? O sea, yo tengo que saber, voy a usar esta condición, voy a usar la condición de que sí o sí la integral doble de la probabilidad conjunta tiene que ser 1, porque ninguna probabilidad puede ser mayor a 1. Así como en las discretas, la probabilidad conjunta, la sumatoria es igual a 1, acá, ¿sí? La integral tiene que ser igual a 1. Entonces voy a calcular para A, voy a calcular la integral entre el 20 y el 30. ¿Sí? La integral entre el 20 y el 30 de kx cuadrado más y cuadrado de, va a ser igual, de x de y. Entonces, primero voy a resolver la integral que está más adentro. ¿Sí? Esa es la forma. Resuelvo la integral que está en la parte interior. Esto es igual a la integral entre 20 y 30. K es constante. Por lo tanto, puede salir de la integral porque se mantienen las mismas propiedades. Tengo un lag con la pantalla, esperen. ¿Sí? Entonces me va a quedar K por la integral entre 20 y 30 de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x. Pensando que en derivadas parciales nosotros decimos ya, cuando derivo con respecto a x, el y es constante. Entonces, si estoy integrando con respecto a x, ¿qué va a pasar con el y? Se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual. Bueno, este k también puede salir de la segunda integral, porque sigue siendo una constante para cualquiera de las dos integrales. ¿Sí? Entonces me va a quedar k por la integral de 20 a 30. ¿Sí? Y aquí voy a separar la integral de adentro en suma. Denme un momento que tengo el manso con la pantalla. Entonces, profe, la integral sería x al cubo partido entre 20 y 30. No, porque la integral de una constante, ¿cuánto es?
y cuadrado X. Y cuadrado X. Evalúa el X entre 20 y 30. Ya, veamos acá si cómo vamos con el LAC. Ya, acá voy a separar la integral en dos. Yo sé que si alguien quiere llegar a integral lo puede hacer. Oye, en esta sala el internet funciona tan mal. Ya, entonces me va a quedar 20 a 30. Tengo un lag gigante. Ahí sí, ya, 20, 30. X cuadrado por dx más la integral de 20 a 30 de y cuadrado por dx, ¿cierto? Y después todo eso lo integro con respecto a y. Perfecto. Entonces, la primera integral, como decía Ernesto, ¿sí? De 20 a 30 me va a quedar la integral de x al cubo partido en 3, evaluado entre 20 y 30, ¿sí? Porque la integral de x cuadrado x al cubo partido en 3 la evalúo en los límites de integración. Ahora, el y es constante porque estoy integrando con respecto a x. Ya, esperen que tengo la gigante. Ya, el y es constante, entonces sale de la integral. Entonces me va a quedar más y cuadrado, la integral entre 20 y 30 de dx por dy. Este sale la integral porque la integral es con respecto a x, entonces el y es constante. ¿Ya? Entonces esto queda k, la integral de 20 a 30, y aquí me va a quedar 30 al cubo partido en 3 menos 20 al cubo partido en 3 más y cuadrado. ¿Y cuál es la integral de dx? Ernesto, ¿cuál es la integral de dx? De X. X, ¿cierto? Entonces aquí me queda y cuadrado por x evaluado entre 20 y 30 por dy. O sea que esto es igual acá la integral entre 20 y 30 y necesito calculadora. ¿Lo calculaste, Ernesto? ¿Cuánto? 19.000. El desarrollo total del cubo es 19.000 por ciento. 19.000 partido en 3. Más y cuadrado por 30 menos 20 por dy. ¿Sí? O sea que esto es k, la integral de 20 a 30 de 19.000 partido en 3 más 10 y cuadrado. Y lo integro con respecto a y. ¿Estoy seguro que es 19.000? La calculadora dio 19.000. Y el que metió los números a la calculadora, ¿lo habrá hecho? ¿Sí? Ya. Es que le crea más al Diego. Oh. Ya. Y esto entonces me da acá. Y ahora integro con respecto a y. Entonces fíjense que al final una integral doble no es tan difícil. Hay que ser ordenado. Y hay que saber que primero estoy integrando la de adentro con respecto a x. Y el y es constante. Y después integro la de afuera. Hay integrales dobles más complicadas, pero no son las que vamos a ver acá, que se complican cuando los límites de integración dependen de la otra variable. No, no voy a meter eso porque no lo vimos en cálculo vectorial. Se salvaron. Pero que entonces es como la sumatoria, ¿no? Es como la sumatoria, porque estoy con la sumatoria hace lo mismo, pues sumaba con primero los y después los x. Aquí estoy haciendo lo mismo, integro los y, bueno, estoy integrando, integré primero los x, da lo mismo el orden igual. Integro primero los x, después integro los y. Entonces ya integré los x y ahora me queda una integral simple. Fíjense que la última integral es una integral simple, no es una integral doble. Porque integro con respecto a y esto me va a dar k por 19.000 partido en 3x, perdón, y más 10 y al cubo partido en 3, evaluado entre 20 y 30. Esto es igual a k por 19.000 partido en 3 por 10, porque ya sé que es 30 menos 20. ¿Sí? Cuando evalúo manso lag.
¿Sí? 10. Y lo otro también sé que es 19.000 partido en 3, porque ya me lo había dicho, es la misma. Y esto tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Voy a simplificar antes de igualar a 1. Pero esto me va a quedar K partido en 3. Y acá lo voy a hacer. ¿Qué fecha es? Ah, ya, este no me dijo. 209.000 medio, ¿no? Entonces, K tiene que ser igual a 9 partido. Ah, está. Multiplicó los 10 por los 19.000, te da 190. Sí. Más los 19. Es que era 10 porque cuando el I lo evalúo en 30 menos 20 me queda 10. Po. Sí. ¿Sí? Ya, entonces acá tengo que 209. Pero, profe, ¿qué hizo con el 10 que estaba multiplicando? Lo multipliqué, pues hice 190.000. No, eso No. lo entendí. Eso es otro. Lo Pero olvidé. arriba Lo olvidé. Ah, no, pues. le faltó Ya un 10. aquí me falta un 10, ¿cierto? Porque el 19.000. Sí, sí. Acá este es por 10 también. ¿Sí? Ya. Ay, gracias, gracias. Entonces es 190.000 por 2. $380.000. Y Ya. bastante lindo. Entonces 380.000 por K dividido en 9 es igual a 1. Entonces K es igual a 9 partido en 380.000. ¿Sí? Y ahí tengo el valor de K. ¿A quién se le acabó el cuaderno? Ya. Ahí sí. Los años de experiencia. Profe, ¿y en R cómo se puede calcular? Por supuesto que se puede, ¿cómo no se va a poder? No, profe. Lo que pasa es que fíjate que en R lo que nosotros calculamos son las probabilidades clásicas, como la que, porque nosotros primero estudiamos cualquier función de probabilidad y después vimos las clásicas, como la binomial si es discreta, la Poisson, la Bernoulli. Entonces en R se pueden calcular las funciones conjuntas clásicas, como la binormal, ¿sí? Que es una normal donde las dos distribuyen normales. La la multibinomial se llama multi en general en R. Entonces está la multinormal. Ya está la multibinomial. No, es que esas son las que más se usan. No sé si en R se usan mucho las otras.
Pero me da la impresión que no sé si vamos a llegar a tanto, porque solo tenemos 4 clases. Pero, y porque, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en la normal, de una variable era la integral entre menos infinito e infinito de 1 partido en la raíz de 2pi sigma, Euler elevado a menos x partido en mu cuadrado, ¿sí? Entonces una binormal es gigante, porque es 1 partido en una matriz de sigma, porque sigma puede tomar 2 valores, ¿cierto? Entonces, después es el Euler elevado a un vector de medias, ¿ya? Entonces no sé si vamos a llegar a tanto, ¿sí? Pero acá ya tenemos el valor de K, y después dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ambos neumáticos estén inflados a menos presión? O sea, que en la B me están preguntando Sería cuánto. cuál es la probabilidad de que ambos neumáticos, o sea, de que el neumático X esté inflado a menos de 26 y que el neumático Y esté inflado a menos de 26. Es que 26 es la presión, ¿sí? Por eso decía que están inflados a 26. Por eso dice, ¿cuál es la probabilidad que estén inflados a menos de 26? ¿Sí? Ahora, yo sé que el X va entre 20 y 30. Entonces, cuando hablo que esté en menos de 26, Sería entre 20 y 26. entre 20 y 26. ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando de calcular ¿sí? La integral entre 0 y 26 de la integral entre 0 y 26 de 9 partido entre 80 por x cuadrado más y cuadrado por dx y luego con respecto a y. ¿Cierto? Eso estamos hablando. Me equivoqué. Entre 20 y 26. A eso me refería en antes, que si bien la fórmula está escrita entre menos infinito e infinito, no siempre es así, porque va a depender en dónde se mueve la variable x. La variable x no existe en el 0. La variable x existe entre el 20 y el 30. Entonces, si me están preguntando la probabilidad de que x sea menor o igual a 26 y que y sea menor o igual a 26, me están preguntando la probabilidad de integrar entre 20 y 26, 20 y 26 entre 9 y 80. ¿Sí? La función que ya encontré el K. ¿Ya? No voy a calcular esta integral porque me va a demorar mucho y yo espero que se haya entendido cómo se calculan las probabilidades. ¿Sí? En Wolfram, como siempre, también se pueden hacer. Creo que la puedo calcular en Wolfram. En Wolfram es la integral. Yo la escribo así, como from 20 to 26 de la integral de 20 a 26, ¿sí? Era 9 partidos, 380, 1, 2, 3, de x cuadrado más y cuadrado. Ya. Y la de adentro era con respecto a x. Gracias. 2 más. Ah, es que tengo un lag. Maldito internet de estas salas. ¿No lo multiplicó? No, pues no es la multiplicación de integrales, ¿eh? No, pero el paréntesis del 9. Debería asumir, pero no me la quiso calcular. Ah, ¿quién es integral? Integral. Eso fue lo que no me reconoció como la palabra integral. Profe escribió mal integral al principio. Ah, verdad, gracias.
Ay, no me quiso calcular la integral es doble. ¿En símbolo? Sí, en símbolo. Que a mí no me gusta mucho símbolo, pero sí, puede ser. A ver, déjenme probar otro comando. Chan, chan, chan. Ya, por ahí calculo la integral del doble. Ya. Después la C dice, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia en la presión del aire, denme un minuto? ¿Es 3 o no es? No, pues, es una probabilidad. No, estaba viendo la integral. Ah, la probabilidad, esa integral tiene que dar un número entre el 0 y el 1. 0,9072. Puede ser. Es que lo calculé con símbolo. A ver. ¿Cuánto es? 0,97. Ya, el Ernesto la calculó con símbolos y da 0,972. Yo ya calculé una integral doble paso a paso, probablemente después siga calculándola. No las voy a calcular todas, pero ya, me importa la parte C, sobre todo la interpretación. Oye, qué desesperante este lado. Ya, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia en la presión de aire entre los dos neumáticos sea cuando mucho 2 libras? La diferencia en la presión del aire de los dos neumáticos sea cuando mucho 2 libras. Tendríamos que calcular la. Entonces me está preguntando la probabilidad de que la diferencia sea cuando mucho 2. Eso me está preguntando, ¿no? Pero no sería en valor absoluto. Sí, sí, en valor absoluto. Para que sea menos 2. Toda la razón, sí. Sí, en valor absoluto. ¿Sí? Porque puede ser que uno sea más grande que el otro, que y sea más grande que el x o que el x sea más grande que el y. ¿Cómo calcular eso? ¿Cómo saco el valor absoluto primero? Sería menos 2. Ya. Sería menos 2 menor o igual a x menos y menor a. ¿Y cómo calculo esa probabilidad? Es como es igual. Aquí tengo, es que la integral doble es la conjunta. Entonces acá tengo algo distinto porque tengo la probabilidad, no tengo la probabilidad de x y la probabilidad de y. ¿Sí? Tengo la probabilidad de x menos y. Entonces, tendría que ver cómo distribuye x menos y. ¿Sí? Me quedan solo 6 minutos, no creo que lo alcance a terminar, entonces lo voy a dejar pendiente para la tarde. Para no hacerlo, dejarlo a media, ¿ya? Igual piénsenlo, piensen cómo se puede calcular esa probabilidad de x menos y, ¿sí? No, no es que vaya a terminar, no voy a hacer ese porque me va a tomar 20 minutos. ¿Ya? Entonces se lo voy a dejar pendiente para la tarde, vean, piensen eso sí, cómo calcular esa probabilidad. Si es que conozco la conjunta. Obviamente que si conozco la probabilidad conjunta, también conozco las probabilidades marginales. Y para terminar, ahora sí, ¿se acuerdan cuando dos probabilidades eran independientes del primer capítulo? Se tenía que multiplicar ambos conjuntos. Ya, la probabilidad en el primer capítulo, dijimos que la probabilidad eran independientes, recordar. Del primer capítulo dijimos que dos eventos eran independientes
A y B son independientes si la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este caso, dijimos en el primer capítulo que los eventos eran independientes. Si la probabilidad de la intersección era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ahora, fijarse que cuando partí la clase dije, chiquillos, la probabilidad conjunta es como la intersección, porque es la probabilidad de que ocurra X y Y. Entonces la independencia también la puedo ver ahora con probabilidades conjuntas. Puedo redefinir lo que es la independencia. Y vamos a decir que dos variables aleatorias son independientes si la probabilidad de X, Y es la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Fíjense que son las probabilidades marginales. En el caso de las discretas y en el caso de las continuas uso la función de densidad. ¿Sí? En este caso vamos a decir que las variables son independientes. ¿Por qué son importantes la independencia entre las variables? ¿Ya? La independencia entre los dos, ¿se acuerdan que la esperanza no se puede separar en multiplicación, por ejemplo? ¿Cierto? La esperanza yo la separo en suma, en multiplicación no se puede. Solo se puede hacer si si los eventos son independientes. ¿Por qué? Porque entonces puedo separar la función de densidad. Esto me va a servir mucho en inferencia, porque cuando quiera calcular los estimadores, necesito que sean independientes para poder separar estas probabilidades y calcularlas de manera más sencilla. Entonces, dos variables van a ser independientes si las probabilidades se pueden separar en multiplicación. Además, si volvemos al ejemplo de las mangueras en los puntos de benzina, ¿serán eventos independientes? No. ¿Por qué no? Pensando en el ejemplo, sin pensar en las probabilidades, que una manguera del autoservicio esté desocupada, ¿será independiente de que una manguera del servicio completo esté desocupada? Eran diferentes los eventos, ¿cierto? Pero ¿serán independientes? En este caso, por ejemplo, yo creo que no, porque podría pasar que si están todas las mangueras del servicio completo llenas, ocupadas, entonces la gente usa más las otras. Pero si yo tiro un dado, y después tiro otro dado, y después tiro otro dado, ¿serán eventos independientes? Pero si yo tiro un dado, el resultado que me aparezca, ¿depende de la segunda vez que yo tire el dado? Entonces sí son eventos independientes. Entonces hay como una manera, porque probar que los eventos son independientes en una muestra es un poco complejo. Pero lo que sí puedo hacer es ver la naturaleza del experimento y ver si en mi experimento son independientes o no. Eso es lo que se hace cuando yo tomo una muestra. Por ejemplo, en el caso de la base de datos del banco, cada observación es independiente, debiera ser independiente a la otra, porque yo observo a un cliente y después observo a otro cliente, ¿sí? No sería independiente si yo, por ejemplo, observara una familia completa y mi base de datos solo estuviera construida en base a una familia, ¿sí? Porque ahí no serían eventos independientes, un cliente se entiende que depende del otro, ¿ya? Entonces la independencia, en términos de estadística, se ve como que la probabilidad la pueda separar en multiplicación. En términos de experimento, tengo que revisar la base del experimento y ver si mis eventos eran o no eran independientes. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá entonces y continuamos en la tarde. Profe. Espérame, vale. Las variables independientes van tanto para las discretas como las continuas, ¿o no? Sí, pues, sí. De hecho, la primera línea es para las discretas y la segunda línea es para las continuas. Ah, no, mierda. ¿Sí? Vane, dime. Porfa, suba esta clase, se lo pido. Vane, no la puedo subir. A las 11:10 la voy a descargar para subirla, porque tengo clase ahora al tiro. Ya, profe, pero por último, que sea antes de la clase de la tarde, para alcanzar a verla, porque si no voy a estar re perdida y me va a costar más tiempo después verlo. Ya, no hay problema. A las 11:10 lo voy a intentar con todo mi esfuerzo. Ya, profe, gracias. Ya, hablamos, que estén súper. Profe, yo tengo dos Chao, preguntas. igual, profe. Dime, Felipe.
Una, necesito saber cuándo va a estar la nota de mi control 1. Felipe, no te puede hacer la recorrección. Yo creo que lo voy a poder hacer sí o sí esta semana. Ya, y lo otro, quería saber cuándo iba a subir, que también le pedí la otra clase, la corrección del control 2. Ah, ese control lo corrigió la Danica, así que le voy a pedir que la suba. Ya. Ya, chao. Espérame. Si no se me olvida, Danica, las correcciones. Control 2. Felipe, mira, te recomiendo para saber exactamente en qué te equivocaste en el control 2, mándale un correo a Danica con copia a mí, porque Danica corrigió el control 2. Ya. Ya, entonces ella debe tener la corrección específica de tu control. Ya, ok. Muchas gracias. Ya, hablamos entonces, que estén súper.